Control. A ver, bueno, bienvenidos chicos a la sesión del día de hoy. Me estaban comentando, ¿cómo les pareció el control de lectura? Sencillo, accesible, ¿cómo fue? ¿Qué comentarios me pueden dar, chicos? A ver, cualquier voluntario que quiera abrir su micrófono y compartir sus comentarios respecto al control de lectura. Creo que la mayoría le fue bastante bien, la media fue alta, fue cercana a 16. Eh, ¿Alguien me puede dar algún comentario? O sea, sí estuvo, bueno, yo al inicio, por ejemplo, estaba medio perdida, a pesar de que haya repasado con el control que el profesor nos había mandado, pero luego sí me familiaricé con las notas y todo lo demás y se me hizo bastante fácil buscar la información. Entonces, bueno, considero que ha estado sencillo, a mi parecer. De acuerdo. ¿Qué otro comentario me podrían dar del control? Aparte del que comentó. ¿Cuál era tu nombre, perdóname? Yo soy Fedra. Fedra, perfecto, Fedra. ¿Qué otro comentario tienen los chicos del control? Sencillo, a alguien le pareció complicado. A mí lo único complicado que me pareció en el control, fue que como no había control de fe, no podíamos buscar directamente. Pero eso es algo fácil de solucionar. Por lo menos yo me abrí un Word días antes y en el Word iba haciendo los datos, porque el profesor ya nos había dado como que control modelo. Y entonces ahí fui haciendo los datos y ya se me hizo más fácil. Pero yo trabajé con Word, no trabajé con el estado financiero porque no se podía buscar y me demoraba mucho bajando porque eran muchas páginas. Ya, ese es un comentario. A ver, justamente la idea de trabajar este tipo de controles es que justamente lo hacemos también con esa idea, ¿no? La idea del control no es necesariamente que ustedes utilicen el control G, me parece que es, o para buscar palabras, sino que ustedes lean la pregunta y relacionen, ¿no? A ver, esta pregunta hace referencia a la cuenta de existencias. Entonces, ok, tengo que ir a la cuenta de existencias y ver cuál es el detalle que me está dando la nota. O de repente, no sé, esta pregunta está relacionada a operaciones relacionadas, entonces tengo que ir a las cuentas por cobrar con vinculadas y ver este detalle de la operación. Es un poco más de que no se mecanicen y no busquen la palabra, sino que ustedes entiendan el tipo de pregunta y dónde puede estar esta respuesta, ¿no es cierto? Por ejemplo, había preguntas del capital social, ¿sí? Había preguntas respecto a la posición monetaria, derivados financieros, a la cuenta por cobrar comerciales, al gasto, ¿sí? Son preguntas que trabajamos en conjunto con el profesor y bueno, creo yo que para hacer el primer control de lectura estuvo relativamente tranquilo. He visto que han tenido muy buenas notas y nada, ¿hay alguna pregunta que de repente no les haya quedado del todo claro? Hola, yo no entendí dos preguntas que eran sobre tema financiero. Algo financiero preguntaban. Casi las dos penúltimas. Es que No, depende, porque a ti te pueden haber salido preguntas distintas o en distinto orden de los demás. Si no te recuerdas ajá. cuál es el nombre. Mm, a ver, era sobre. Me voy a buscar. Creo que la anoté por acá. Marcelo Centeno comenta el interés. ¿A qué te refieres, Marcelo? A ver, voy a compartirles el control de lectura para que igual no quede ninguna duda. Ya, era sobre la posición de cambio. Ya, la 2 dice, a diciembre de 2018 la empresa está expuesta al riesgo de tipo de cambio FX frente al dólar. ¿Cuál de Sí, las siguientes ese. opciones refleja la composición de la posición en dólares? A ver, chicos, ¿cuál respondieron ustedes? ¿Y quién me puede decir por qué? ¿Y dónde encontraban esa info? Eso Yo es respondo. Era pasivo neta y 83.443, si no me equivoco. Ya. ¿Y dónde la encontraste esa información? Creo que alguien más también estuvo por hablar. ¿Quién más?
En la parte de cambiario. Había una parte del estado de situación, ganancias y pérdidas. Ahí podrías ver, o sea, buscabas. Había algo que era de riesgo, cambiario, y ahí buscabas en las notas. Y Perfecto, ¿no? estaba casi al comienzo. Así es, sí, igual ibas al balance general y buscabas la parte, perdón, el estado de resultados y buscabas diferencia en cambio, te llevaba a la nota número 3 si mal no recuerdo, que estaba en las páginas iniciales del estado financiero auditado, y veías que tenías la posición monetaria de la empresa, ¿no es cierto? Y eso es un punto que vamos a volver a repasar, que lo expliqué la semana pasada, pero lo voy a volver a explicar el día de hoy. Y tenías la respuesta correcta en este caso, que ¿cuál opción era? ¿La A, la B o la C? Era 83.443. Perfecto, era la opción B, ¿no es Ajá, cierto? eso estaba en la página 29, en el riesgo de cambio. Ujú, así es, tal cual. ¿Qué otra pregunta tuvieron dudas, chicos? A ver, la uno, ¿cuánto es el gasto por depreciación? ¿Estaba sencilla o no estaba sencilla? Estaba fácil. Había algunas preguntas que quizás te podían confundir porque si lo veías como primera vez, o sea, decía, podías buscar en algunas cuentas y viera un monto que al final tenías que buscar más a profundidad para darte cuenta que era otro monto. Por ejemplo, a mí en una pregunta casi me equivoco y la volví a ver y tuve que revisarlo bien para que esté correcta. Claro, es que justamente esa es la dinámica del control, chicos. O sea, el control está diseñado de esa forma para que ustedes, si no sería muy sencillo, simplemente voy al balance y veo, esta cuenta es 110, marco 110. Pero la idea de esto es un poco más que ustedes vayan más allá. Y obviamente a un control lector no le voy a pedir un análisis extenso de una respuesta que requiera, no sé, hacer un metodizado o todo un análisis del sector, pero sí una respuesta de repente de escaneo de información metida por ahí, ¿no? Que puede haber. Si tú sabes, por ejemplo, que la depreciación la vas a poder ver dentro del costo de venta, del gasto administrativo y el gasto de venta también, puedes ir de frente en las notas del estado de resultados y ver por ahí dónde está la depreciación del año, ¿no? En el caso de la posición monetaria, la puedes ver por la diferencia en tipo de cambio. Y Yo, así no- sucesivamente vas a poder ir viendo, cada pregunta te va a dar un indicio para que puedas hacer el link. Sí, alguien quería participar. yo de apreciación lo encontré en la página 40 y tantos, después del IME justo. Salía el gasto de depreciación se constituye con lo siguiente. Y te Claro, mandaba notas, pero estaba como que ahí más macro. claro. Y ahí también te lo da la apertura de cuánto va a cada cuenta, ¿no? Cómo se Ujú. compone esto. ¿Sí? ¿Alguien tiene un comentario adicional del control de lectura? Creo que... Sí, Dime. mencionaron algo sobre instrumentos financieros, no recuerdo bien qué decía, y, o sea, marqué bien con respecto al monto, pero puse que sí en vez de no. Y yo, o sea, asumí que siempre una empresa iba a tener instrumentos financieros para protegerse, creo, si no me equivoco, era del tipo de cambio o algo así, mencionaban en el control, no recuerdo bien. ¿Ya? ¿Cuál era tu nombre, perdóname? Cintia. Cintia. A ver, Cintia, perfecto. Muchas gracias por tu participación. Lo que sucede, como dice Cintia, es que, a ver, en el tema de instrumentos financieros derivados, el hecho de que existan esos instrumentos financieros no quiere decir que las empresas estén obligadas a utilizarlos. Si pudieron leer en la parte de riesgos del nota número 3, si no me equivoco, donde estaba en la posición monetaria neta, hay un acápite que decía que la empresa considera, o la dirección de la empresa, el directorio, considera que el riesgo de tipo de cambio no es significativo, por lo tanto, decide no tomar instrumentos de cobertura de derivados financieros y dejarlo a la exposición del tipo de cambio de mercado. Entonces, esa decisión la toma la dirección de la empresa y por el hecho de que haya un instrumento, no quiere decir que todos actúen racionalmente acorde con ese instrumento. ¿Por qué? Porque las empresas realmente no tienen el know-how para contratar ese tipo de instrumentos. Si esos instrumentos de derivados se transan en un mercado y para construir el precio algunas veces es complejo, si esos derivados no son productos sencillos, los que los traíamos y los que los usamos requieren cierto nivel de preparación o de conocimiento para poder calcular y negociar precios, que no todas las empresas tienen eso, no todas las empresas tienen un área destinada específicamente a ese tipo de instrumentos, y también que no siempre esos instrumentos son baratos, entonces también requieren de un presupuesto de la empresa, ¿sí? Y eso también es un poquito más de detalle que vamos a tocar el día de hoy también. Entonces, si se dan cuenta, el control de lectura estaba diseñado justamente de esa forma,
¿sí? Para que ustedes ingresen a la nota y puedan ver de alguna forma cuáles son las partes más importantes a ser consideradas. Y de esta forma van a ser los siguientes controles de lectura, ¿sí? En el siguiente va a entrar una parte de una lectura del libro, entonces también lo van a poder trabajar desde ahí, ¿sí? Desde esa visión. Perfecto, entonces chicos, habiendo dicho esto, pasamos a la sesión del día de hoy. Antes de iniciar puntualmente con lo que les encargué la semana pasada del metodizado, vamos a ver un poco más este tema de diferencia en cambio porque quiero que esté clara. Creo que no todos de alguna forma les quedó muy claro la semana pasada, pero igual para que esté totalmente claro porque de cajón siempre viene una pregunta de estas en la práctica calificada, ¿sí? Lo que de alguna forma hacemos en estas sesiones de asesoría, porque el curso ya saben que no tiene horas prácticas, es brindarles un repaso de lo que están viendo en clase, tanto como también una especie de consejos o tips de mi lado de toda la experiencia que he podido tener en el curso, enseñando este curso también en años pasados, y decirles más o menos lo que suele venir en las prácticas, cómo se evalúa, qué cosas deben responder, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, primero me voy a hacer uso de una pizarra en blanco, que Zoom nos permite usar esa función. ¿Pueden ver esta pizarra en blanco? Sí. Ya, perfecto. A ver, como les dije la semana pasada, vamos a hacer un escenario súper simple, ¿ya? Tenemos un gráfico, un eje X y un eje Y, ¿sí? Y digamos, a ver, Flor Ochante pregunta, profesor, ¿ha enviado o va a enviar el solucionario el control de lectura? Recién puede quitar esos minutos. Sí, creo que el profesor Bartolotto me dijo que les pasó las respuestas o no. Él me dijo eso ayer, me parece. Eh, profesor, yo le envié un correo al profesor Bertolotto sobre las respuestas, o sea, sobre las correcciones, pero aún no me respondió al respecto, porque lo que nosotros nos ha llegado son las respuestas que hemos marcado, no las correcciones. Pero creo que hay una opción para que pueda venir tanto las correcciones como nuestras respuestas dentro de cómo hemos dado el examen. Ah, ya. Yo igual si no les digo que se las envíe, em, si no también se los puedo enviar yo directamente. Déjenme consultárselo con él y se los envío, ¿sí? Porque ambos diseñamos, bueno, yo diseño el control y con su aprobación y verificación lo sacamos. Entonces ahí también les puedo pasar si él me da el ok. Justo tengo una reunión con él hoy por la tarde, terminando la clase, así que ahí le hago la consulta y se los envío. ¿Sí? Gracias. Fedra, porfa, si puedes, en todo caso me haces acordar, plan de 8 de la noche, si puedes, me mandas un correcto, porfa, y si es que no te lo he enviado yo para hacerme acordar. Ya, chévere. Entonces, a ver, como pueden ver en este gráfico, estoy haciendo dos ejes. Vamos a ver tipo de cambio y vamos a ver tiempo, ¿sí? Ahora, chicos, como les digo, esos instrumentos de derivados son sumamente complejos. O sea, ni siquiera se enseñan a nivel de pregrado, porque a no ser que lleves un posgrado o una especialización de economía, es complicado tener el pricing de esto. O sea, lo van a llevar en Finanzas 2 un poquito más, pero a nivel un poco más macro. Esos instrumentos derivados son de alguna forma complejos porque tiene que conocer de mercado y tiene que conocer del instrumento en sí. Pero todos los años y todos los ciclos siempre les doy a mis alumnos un poco más de detalle esto, porque en verdad es súper interesante. Si les gusta finanzas y en verdad quieren seguirlo, este tipo de productos son súper útiles en el mercado. Es bien cotizado que un profesional conozca estos productos. Entonces creo que les va a dar un valor agregado frente a la competencia que puedan tener. ¿Sí? A ver, digamos que tenemos un tipo de cambio en el eje de acá, en el eje vertical, perdón, en el eje, claro, en el vertical y el tiempo en el eje horizontal, ¿sí? Ahora, y vemos que el tipo de cambio se comporta de esta forma, ¿sí? Veamos que el tipo de cambio, no, desde el eje no, perdón, viene así, digamos, viene teniendo de alguna forma variabilidad,
¿sí? Como no sé si han podido ver el movimiento del tipo de cambio en ese último mes del coronavirus, del COVID-19 en Perú, viene Sí, con volatilidad, ¿sí? Digamos que ha llegado a picos de 3.5, pongámosle por exagerar, bueno, que no es tan exagerado, y pongamos que por abajo, eso sí no ha llegado, pero pongámoslo así para el ejemplo de 3 soles, ¿sí? Por dólar, está entre estos picos. Y justo ustedes son gerentes financieros o directores o VPs o CFOs de una empresa y su área les pide tomar una decisión frente al tipo de cambio. Y digamos que justo lo agarran acá al medio, en 3.30, digamos. ¿Sí? O mejor dicho, lo agarran justo acá en el límite, en 3.50. ¿Sí? Entonces, ustedes revisan y ven que hay mucha volatilidad y no saben qué puede pasar con el tipo de cambio. ¿De acuerdo? Y les voy a poner 3 opciones. Primera opción, que se mantenga en 3.50. ¿De acuerdo? Todos, porfa, estén bien atentos y si no entienden algo me lo consultan o si se pierden, igual me lo vuelven a consultar para volver a explicarlo. Que baje a 3 soles y también puede ser que suba a 4 soles. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ustedes están frente a ese escenario. ¿Cómo podrían tomar una decisión respecto a qué hacer con el tipo de cambio? ¿Qué tienen que analizar? ¿Cómo lo analizarían y qué cosa propondrían? A ver, ¿algún voluntario? Luciana, levantaste la mano. sí, yo en mi caso lo primero que tendría que analizar es si cuál es mi posición, ¿no? Si yo tengo las deudas en dólares o si alguien me debe en dólares. Entonces, a partir de ello, yo tomaría la decisión quizás de si veo que hay más posibilidades de que se mantenga o suba, no tomar ningún instrumento si es que yo soy a la que tiene que cobrar las deudas, pero si veo que se va a mantener o va a bajar drásticamente y que esa puede ser la tendencia más fuerte, sí tomaría algún instrumento para evitar tener que pagar demasiado los siguientes meses. Perfecto. A ver, entonces, como dice su compañera Luciana, veamos primero cuál es la posición, ¿no es cierto? Entonces, para la posición de la empresa, ¿qué cosa vemos? ¿Quién me puede decir qué cosa nos fijamos? ¿Cómo se consolida esa posición? ¿De qué consta? Se llama posición monetaria. ¿De qué consta? A ver, ¿quién me puede ayudar? Son los activos en dólares. Versus los pasivos en dólares. ¿Y qué hacemos con esto? Le quitamos los pasivos en dólares, ¿no es cierto? Y todo esto nos da una posición monetaria, que puede ser o activa o pasiva. ¿Sí? Ahora, aquí me dice cuál es la diferencia entre activo y pasivo. Con un ejemplo de qué tendrías que hacer, qué tipo de industria sería cada una. A ver, ¿quién me dice uno de activo, por ejemplo? ¿Algún voluntario? ¿Te refieres a alguna organización que tenga activo en dólares? Sí, algún rubro de una empresa o de una actividad económica que te genere una posición monetaria activa. Banco, ¿Por qué un banco? porque al estar emitiendo préstamos, o sea, dando préstamos puede tener un retorno en, digamos, bueno, dependiendo también, porque acá en Perú obviamente los hacen soles, pero por ejemplo, si tú prestas a empresas, algunos, o sea, he visto que algunos se prestan en dólares, entonces puede haber un retorno en dólares, pero no estoy muy seguro. Ya, a ver, otro voluntario de una empresa que tenga activa en dólares. ¿Cuál podría ser? Sencillo, súper sencillo. ¿Podría ser una mina? Ya, ¿por qué una mina?
porque el oro, por ejemplo, el cobre es cotizado en mercado internacional en dólares. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Una mina vende su producto en dólares y lo vende al extranjero y se lo tiene que pagar en dólares. Pero en realidad, ¿qué rubro, por agrupar también en las mineras, siempre va a cobrar en dólares? ¿El extractivo? Ya, pero aparte, ¿quién? ¿Los que importan o los que exportan? ¿Quiénes cobran en dólares? ¿Los que exportan? Los que exportan, ¿no es cierto? En realidad, si cualquier empresa que exporte va a tener que cobrar en dólares, ¿no es cierto? Entonces sus ventas van a tener que hacer en dólares y probablemente tenga una posición activa. Mientras que una empresa principalmente importadora, ¿qué tendrá que pagar? Tendrá que pagar sus deudas o sus proveedores en dólares y la venta la va a realizar ¿en qué moneda? En sol. En soles, ¿no es cierto? Entonces ya, hay un claro ejemplo. A ver, y luego, ¿qué hacemos? Digamos que tenemos el caso de que somos activa, tenemos una empresa activa, ¿sí? ¿Quién participó hace un momento? ¿Yo? ¿Luciana? Sí. Ya, a ver, Luciana, para seguir con el ejemplo que pusiste de la minera. Pongámosle que Ok. trabajas en una minera, entonces activa. Ya. ¿Cuál sería tu lógica para poder mitigar ese riesgo? Tienes una posición activa en dólares. ¿Qué deberías hacer para mitigar ese riesgo? Pero, o sea, ¿cuál es la opción que tengo? ¿Me puede pasar cualquiera de las tres o hay una tendencia para que haya una baja o una subida? Te puede pasar cualquiera de las tres. A ver, digamos, si el tipo de cambio subiera, ¿qué pasaría con tu empresa? Yo ganaría más dinero ¿Por qué ganarías más? porque que el tipo de cambio suba me ayuda. Ya, porque tienes Y más yo tengo activos, más ¿no es activos cierto? en dólares, Entonces pues. tu activo se revaloriza más alto y vale más. Y si el Claro, y tipo de cambio baja, tu si el tipo de activo cambio baja, mi activo se desvaloriza y desvaloriza, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, digamos que crees que va a suceder eso. ¿Crees que por la volatilidad el tipo de cambio va a ir a la baja? ¿Qué podrías hacer? utilizaría, eh, utilizaría algún instrumento, Ya, un derivado. un derivado, ¿Qué sí, derivado para... conoces? Ahorita solo tengo en la cabeza el cross currency swap, pero creo que ese no me ayuda. Ya. A ver, Entonces, no, perfecto, Luciana, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes, chicos, conoce algún derivado específico? Yo recuerdo que a mí me mencionaron el forward, que era como un escudo financiero o algo así. Ya, perfecto. ¿Cuál era tu nombre, perdóname? Cintia. Cintia, perfecto. A ver, un derivado típico es el forward, ¿sí? ¿Cómo funciona el forward? Digamos que estoy acá en este escenario de incertidumbre donde el tipo de cambio está en 3.5, se puede ir hasta 4 o hasta abajo hasta 3, y digamos que yo tengo una posición activa. Entonces, ¿qué va a pasar? El forward usualmente te dice, ok, vamos a hacer un contrato entre el forward. A ver, primero que esto, dejemos claro los dos principales derivados que existen. Los dos principales derivados, o hasta tres, digamos, pero los más principales son forward y futuro. Sí, el forward es un derivado que es un contrato entre dos partes que tradea en un mercado que se llama OTC, ¿sí? OTC, que le llaman en, en el mercado bancario. ¿Qué quiere decir OTC? Quiere decir over the counter. Quiere decir que cada banco te va a dar un forward personalizado a tus necesidades para plazo, para monto y para la moneda que necesites. ¿De acuerdo? Es full personalizado. Lo puedes hacer al mínimo detalle hasta con los céntimos que necesitas. Y el futuro es un contrato estándar que tradea en una bolsa de valores ordenada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero comprar 1.200.000 dólares, en un futuro probablemente no pueda, porque el futuro no es personalizado. Podría ser un forward por 1.200.000. Probablemente en el futuro solo pueda comprar 1.000.000, porque se te basa con montos y fechas ordenadas. 1.000.000 a un mes, 2 meses, 3 meses, pero el forward lo puedo hacer a 32 días, a 33 días, a 34 días. ¿Sí? Es una primera diferencia. Y el futuro puedo ser revendido en un mercado secundario. Es como las acciones. Puedo comprarlo y puedo revenderlo nuevamente. El forward
tiene poca liquidez y es muy improbable que pueda ser revendido en un mercado secundario. ¿Sí? En la forma como funcionan es similar. El día de hoy yo fijo el tipo de cambio futuro, ¿sí? Y ya lo conozco el día de hoy. Entonces digamos que quieren utilizar un forward. En este caso, si tienen una posición activa, ¿qué cosa deberían hacer? ¿Tomar un forward de compra o un forward de venta? ¿Qué creen? ¿Venta? ¿Por qué de venta? Porque es como que yo tengo que poner mis activos así. Así No es. sé, ¿Cómo sería? Si tú tienes una posición monetaria activa, quiere decir que tienes excedente en dólares. Entonces, ¿qué tienes que hacer con esos dólares para evitar tener exposición? venderlos. Deshacértelos, vendértelos, ¿no es cierto? Venderlo. Si tuvieras una posición pasiva, quiere decir que tienes más deudas en dólares que los dólares que tienes en tu contabilidad. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Comprarlo. Comprarlos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, en este caso tendremos un forward venta y digamos que si teníamos un monto, tu posición era activa por, digamos, 100 millones, tomarás una venta por 100 millones, ¿no es cierto? Y la venta, en este caso, va como un negativo porque es salida de dinero para ti. Como va como una venta, ¿cuánto será tu posición ahora? 0. Tu posición monetaria neta será igual a 0. ¿Sí? Y si tengo posición monetaria neta 0, ya no estoy expuesto a una variación en el tipo de cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya fijé el tipo de cambio. Entonces, digamos que lo voy a hacer con otro color verde. Yo fijo el tipo de cambio aquí. Lo pongo en que voy a vender a 3.6. ¿Sí? El contrato me dice que lo voy a vender a 3.6. ¿De acuerdo? Y ahora, lo que finalmente fue la realidad, digamos que el tipo de cambio subió hasta, hasta el 4. Eso fue la realidad. El tipo de cambio se fue hasta el 4. ¿Qué pasó con mi derivado? ¿Ganó o perdió dinero? ¿Qué está pasando Perdí, con mi empresa? ¿Qué me puede perdí decir? dinero. ¿Estoy ganando o perdiendo yo dinero? Yo he perdido dinero. Perdió. Estás perdiendo. ¿Por qué? Porque tú estás vendiendo a 3.6 y si no hubieras hecho nada, estarías vendiendo a 4, ¿no es cierto? Sí, Ya, pero yo te hago la pregunta, ¿qué pasa si se hubiera ido hacia 3? ahí hubiera ganado dinero. Hubieras ganado dinero, ¿no es cierto? Entonces, el instrumento del forward te sirve para fijar un tipo de cambio y si te das cuenta, ya no estás expuesto a toda esta potencial pérdida que el tipo de cambio caiga. En este caso, porque la posición es activa. Entonces, así caiga, a ti no te importa, porque ya lo fijaste. La única dificultad está en que si sube el tipo de cambio podrías perder dinero, pero perder en costo de oportunidad porque podrías vender más caro. Pero recordemos que las empresas no están operando para ganar o perder dinero por diferencia en tipo de cambio. El forward lo que les permite, y tienen que saber que las empresas tienen que pagar para usar este producto, es tener un tipo de cambio, en este caso el 3.6, como un tipo de cambio base. ¿Para qué? ¿Para qué creen que las empresas utilizan un tipo de cambio fijado? ¿Qué pueden hacer cuando fijan el tipo de cambio? Calcular un presupuesto. Hacer un presupuesto, ¿no es cierto? Proyectar ese tipo de cambio. Si tú eres una empresa y tienes ese tipo de cambio, ya seguro, ¿qué puedes hacer? Proyectar tus cifras. Si ya sabes que te van a venir ventas en dólares, los proyectas con 3.6 para el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque ya lo tienes seguro. ¿Sí? Ya no estás expuesto a ese riesgo. Entonces, de eso sirve. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una posición activa y compro forward? ¿Qué estaría pasando? Que te estarías llenando y posibilidad de perder. ¿Cuánto sería mi posición monetaria neta? Si en vez de comprar, en vez de vender esos 100 millones, los comprara. Sumado a sus 100 millones, Claro, sumando. Entonces, ¿cuánto sería? 200 millones. 200. Y ahora, ¿qué está pasando? Cualquier movimiento del tipo de cambio me va a afectar al doble. Ujú. ¿Voy a ganar el doble o voy a perder el doble? ¿Sí? Entonces,
Va a depender del riesgo que las empresas quieran tomar, pero recuerden que todas las empresas comerciales o que están en el rubro comercial, que no son empresas dedicadas a generar rentabilidad para accionistas mediante productos financieros, van a preferir utilizar estos instrumentos para mitigar el riesgo, no como una especie de ganancia o apuntar a ganar, sino para mitigar el riesgo, ¿sí? Entonces, en este caso, si tuviéramos una posición activa y vendiéramos forward, este forward sería eficiente porque nos hace llevar a una posición monetaria neta igual a cero. Si no nos llevara a la posición neta cercana a cero, no nos acercara más a cero, sería ineficiente. Alguien levantó la mano, me parece que es Diego. Diego. Mario, una pregunta. Entonces, más en base a tu experiencia, ¿cuánto de porcentaje debe tener de activo en dólares en una empresa? Lo que pasa, Diego, es que no necesariamente es qué porcentaje es el recomendable, sino es la realidad. Tu empresa, ¿cuánto Claro, claro. vende en dólares por cobrar o por pagar? Tú no puedes negarle la venta a un proveedor si es que el proveedor te dice te pago en dólares. O sea, obviamente, mientras más vengas tengas, mejor, ¿no? Porque estás vendiendo a un nivel más alto que tu costo de ventas. Ahora, si está en dólares, tendrás que ver cómo mitigar ese riesgo, ¿sí? Tu A pregunta eso de me verdad refiero. podría ser, ¿qué porcentaje de esta exposición debería ser mitigado? Y ahí Claro, es claro. más el know-how y, digamos, la experiencia de los ejecutivos para poder designar un porcentaje o, en todo caso, hacer todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo en mi caso, en la empresa donde trabajo, hago el 100%. ¿Por qué? Porque no quiero estar expuesto a un riesgo de tipo de cambio, ¿sí? Entonces, cobertura del 100%. Pero como el producto es caro, puede ser que alguna otra empresa diga, ok, yo no me alcanza el presupuesto para comprar estos instrumentos, solo voy a hacer el 50%. O de repente quiero estar expuesto un poco por en caso gane, entonces cubro solamente el 30%. Es un poco más una decisión cualitativa que va a depender de cómo lo quieras tomar tú como empresa y cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. Creo que alguien tenía la mano levantada. Sí, Mario, no entendí muy bien esto de la compra y venta. O sea, no sé si podrías explicarlo nuevamente. Ya, entonces digamos que tenemos una posición activa por la posición monetaria de la naturaleza de tus cuentas en tu balance. ¿Sí? Si la posición es activa de $100, tú tienes que tomar un derivado que haga que baje esa exposición y la lleve lo más cercano a cero. Si tengo una posición activa en 100, ¿cómo llego al cero? ¿Comprando más o vendiendo esos 100? Ya, vendiendo. Vendiendo, ¿no es cierto? Entonces tengo que vender 100 y llego al cero. Ahora, si tuviera una pasiva de 50, ¿qué debería hacer? ¿Vender más o comprar? Comprar. Comprar. Compras los 50 y te quedas en cero. ¿Sí? Piensa en esto como si fuera tu bolsillo. ¿Tienes una deuda o tienes el billete en tu bolsillo? Si tienes el billete en tu bolsillo de $100, ¿cómo te evitas tener esa exposición al tipo de cambio en caso baje? Convirtiéndolo ahorita en soles, ¿no es cierto? Lo vendes. Y si tienes una deuda en dólares de $50, ¿cómo te evitas ahorita evitarte el riesgo de que suba o baje? Compras menos de los dólares, ¿no es cierto? Y te los guardas. El hecho de llegar a cero solamente funciona con ambos, ¿verdad? Tanto con pasivos como con activos. Así es, con ambos. Ok. Perfecto, chicos. A ver, entonces, la sesión me informa que dentro de unos 4 minutos se va a parar por esta restricción que ya les hemos dicho. Utilicémoslo también como un pequeño break de unos 5 o 7 minutos, ¿de acuerdo? Y luego nos volvemos a conectar para ver la parte del metodizado, de lo que les encargué la semana pasada. ¿Sí? Supongo que se va a cortar a las 5:42, 5:43. Volvemos a las 3:42, 3:43. Volvemos a las 3:50, si les parece. Agenda de una vez, para que también tengan un breve break y continuamos. ¿Sí? Ya, de acuerdo, chicos. Entonces, vayamos un pequeño break mientras también voy programando la siguiente sesión y nos vemos entonces a las 3:50. Perfecto, chicos.